¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión, antes de continuar con lo que es la instalación de la base de datos, como había mencionado en los videos anteriores donde instalamos Linux en una máquina virtual, antes de continuar voy a agregar un disco duro que es donde voy a precisamente instalar la base de datos. Entonces, aquí tenemos la máquina virtual que se instaló como parte de los videos pasados. Le voy a dar a abrir a lo que es el VMware Workstation. Y antes de continuar, pues vamos a revisar cómo está ahorita nuestra máquina, qué es lo que contiene, para ver cómo queda al final después de que hayamos agregado el disco duro. Entonces aquí tomo la máquina que creamos, me voy a la parte donde dice Edit Virtual Machine Settings. En esta parte reviso la parte de hardware virtual que se configuró, que es memoria de 8 GB, procesadores tenemos 2. Hard disk tenemos uno de 50 GB que en este momento no está ocupando ese total de espacio en el disco. Vean que aquí nos dice que actualmente está ocupando 6.2 y que el disco duro físico de esta máquina donde está ocupado tenemos 103 GB para poder trabajar, y el máximo tamaño que va a crecer este disco es de 50 GB. Luego tenemos una unidad de CD. Tenemos la tarjeta adaptadora, tenemos nuestro controlador USB, nuestra tarjeta de sonido y nuestra tarjeta de video. Entonces, para aclarar dudas que ahorita probablemente les surgieron, son actualmente tamaño actual 6.2. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, vemos que la máquina virtual vive en esta ruta, en D diagonal VM, si es que recuerdan de los videos anteriores. Entonces vamos a ver en D, voy a ver aquí este equipo. Veo que aquí está mi unidad D y efectivamente tengo 103 GB disponibles de 109, lo cual significa que mi máquina o el espacio que está ocupando la máquina virtual en este momento es de 6.24 GB. Es el espacio total de los archivos que están representando esta máquina virtual. Entonces aquí están todos los archivos y aquí está ahorita el disco. Entonces, como usamos las opciones por default en los videos pasados para crear la máquina virtual, este disco quedó provisionado de forma delgada, que se le llama, que es un disco que va a ir creciendo conforme la demanda de espacio se vaya dando, hasta llegar a un máximo de 50 GB, que es lo que nos está diciendo aquí. En este caso yo voy a agregar un disco que luego vamos a hacer que demande la cantidad de total de espacio declarado. Pero antes de continuar, pues vamos a entrar a la máquina virtual para ver algunas características que necesitamos describir antes de agregar el disco. Ok, aquí ya inició mi máquina virtual. Me voy a ir a aplicaciones, me voy a ir de aquí a System Tools y voy a abrir una terminal. En esta terminal lo primero que voy a hacer es voy a analizar cómo están mis discos o qué tengo cómo es que puedo visualizar los discos que tengo. Entonces para esto me voy a ir a una ruta que es diagonal dev, que significa, es como si fuera device. Y está, pues nada más aparecen las primeras 3 letras de esa palabra como una abreviatura. Entonces ya estoy en dev. De aquí le doy un ls-ltr y le voy a decir que me muestre todos los dispositivos que empiezan con la palabra sd asterisco o con las letras sd asterisco. Entonces todos los discos, en este caso para esta máquina, van a aparecer como una unidad SD. En este caso SDA va a ser nuestro primer disco, y aquí tenemos que el SDA, este disco tiene dos particiones que son la SDA1 y la SDA2. Para poder visualizar esto también tenemos un comando que se llama fdisk. Le voy a poner fdisk-l, con lo cual voy a poder ver los dispositivos que tengo en la máquina. Entonces, como pueden ver, aquí me aparece el disco de SDA, que es mi disco 1. En el momento que nosotros hagamos la generación del segundo disco, también va a aparecer como SDB,
que vendría representando mi segundo disco. Y aquí podemos ver las particiones que tiene el sistema, o el disco, perdón. Entonces aquí tenemos que hay una partición que es de tipo Linux, y es la partición 1, y una partición 2 que es de tipo Linux, pero administrada por volúmenes, que esto es Logical Volume Manager. Y bueno, aquí está cómo está mapeado lo que son esos Logical Volume en el sistema. Entonces también tenemos un archivo que se llama, bueno, me voy a cambiar etcétera, y hay un archivo que se llama fstab, que es un archivo, bueno, le vamos a dar un cat fstab para ver el contenido del archivo. Y en este archivo es donde tenemos definidos los discos que se van a utilizar durante el arranque en el sistema. Y aquí, como podemos ver, pues están solamente listados los la parte de los Volume Manager, dev, y aquí tenemos una parte que está listada como boot. Entonces, si queremos ver en qué partición está montado esta partición de boot, podemos hacer lo siguiente. Nos cambiamos hacia el directorio de dev, luego de aquí nos cambiamos a cd disk, no me acuerdo si es en plural o es en singular, luego de aquí nos cambiamos a cd by uuid, le damos una ls-ltr y vamos a ver que esta partición termina en FA917 y es esta. Entonces la partición de boot está en la partición SDA1 y estas son mis dos particiones que están administradas por el Logical Volume Manager, que son DM1 y DM-0. Aquí ya no aparecen de este tipo, pero aparecen así: depmapper all-root, que podría estar en uno, y depmapper-all-swap, que podría estar en la otra, o podrían estar invertidas. Tendríamos que estar revisando, pero básicamente en este caso lo único que vamos a ver es cómo agregar un segundo disco. Entonces ya vimos cómo están nuestros dispositivos, qué es lo que tenemos. Vamos a apagar la máquina. Le vamos a, bueno, lo voy a apagar de acá. Le doy un power off. Y ahora sí, volvemos a abrir nuestro VMware Workstation. Nos vamos a la parte de edición de los parámetros de la máquina virtual. Aquí le decimos que queremos agregar hardware. Nos pregunta qué tipo de hardware. Le decimos que va a ser un nuevo disco duro. Entonces buscamos la opción de hard disk. Aquí está, la que está hasta arriba. Le damos next. Nos pregunta qué tipo de disco. Vamos a dejar el que nos aparece por default, que es un disco SCSI. Le damos next. Nos pregunta si queremos crear un nuevo disco virtual, utilizar uno que ya existe o utilizar un disco físico. En este caso vamos a dejar la primera opción. El tamaño que vamos a usar, yo le voy a decir que quiero un disco de 50 GB. Quiero que se asigne todo el espacio al disco ahora, que esa es la diferencia contra lo que no hicimos en la creación de la máquina virtual en los videos pasados. Y nuevamente le vamos a decir aquí que se almacene todo como que todo el disco en un simple archivo. Le damos next. Nos da un nombre, le damos finish y aquí va a comenzar a crear el disco. Se va a tardar un poquito, no demasiado, porque tampoco es muy grande. Bueno, en este caso vean que ya se asignó el espacio en el disco, en la máquina virtual, perdón. Ya tenemos aquí un nuevo disco de 50 GB y ya está todo preasignado, o ya se ha asignado el espacio a la máquina virtual. Entonces, antes de lanzarla, quiero que observen lo siguiente. Me voy otra vez a este equipo y veo el espacio ocupado en la unidad D, y ahora sí me dice que tengo 53.6 GB disponibles de 109, entonces significa que ha agarrado el resto. Vamos a ver cuánto espacio ocupa ahora sí la máquina virtual.
Nos dice que tiene 56.2 GB. Hace rato tenía 6.3 me parece que decía, y ahorita ya dice que tiene 56, o sea, creció en 50 GB el espacio utilizado por esta máquina virtual. Entonces, vamos a encenderla. Listo, ya está encendida. Entonces nos vamos aquí otra vez a Applications, nos vamos a System Tools y Terminal. Entonces aquí en Terminal ahora vamos a darle un ls-ltr diagonal dev diagonal sd asterisco para listar nuevamente todos los discos que tenga nuestro Linux. Acuérdense que sd es pedir un listado de discos y el asterisco nos irá diciendo si tenemos unidad A es el disco 1, si tenemos B el disco 2, SDC 3, SDB, SDD 4 y así consecutivamente. Entonces le damos Enter y veamos que aquí estamos viendo ya nuestros discos SDA que tiene dos particiones y SDB y el SDB que no tiene ninguna partición. Ya estamos viendo el disco en el sistema, pero todavía no está particionado, lo cual significa que todavía no lo podemos usar. Voy a utilizar un comando que es df-h para ver las particiones o para ver lo que tengo ahorita en el disco, en el sistema, en lo que tengo ahorita en Linux, perdón. Entonces estas son las particiones que tengo. Ok, entonces ahorita nuestra tarea es agregar el nuevo disco, bueno, a visualizar o montar el nuevo disco que hemos agregado al sistema. Entonces la primera tarea va a ser ejecutar el comando fdisk haciendo referencia al segundo disco que es sdb. Le damos enter. En esta herramienta podemos ejecutar o podemos decirle aquí, vamos a darle la letra M nada más para poder visualizar algunas opciones. Las que vamos a utilizar es la de agregar una nueva partición y luego escribir esa partición al disco. Vamos a tomar la letra N y le damos Enter. Nos pregunta qué tipo de partición, si queremos crear una partición primaria o una partición extendida. En este caso va a ser una partición primaria. Dejamos el valor por default porque ahí está ya la letra P. Vean. Entonces no voy a hacer cambio, pues quiero una partición primaria, pues tomo la opción por default que es P. ¿Qué número de partición le quiero asignar a esta partición? Igual lo mismo, podemos crear 4 particiones primarias en un disco. En este caso, bueno, pues vamos a dejar también el valor por default, vamos a asignarle a esta partición el número 1. Y me está pidiendo en qué sector quiero que empiece la partición y pues voy a tomar también el valor por default que es 2048. Le doy Enter. Me dice cuál es el último sector que quiero utilizar para esta partición. Pues quiero todo el disco, por lo tanto utilizo el rango completo que está definido aquí. Entonces pues simplemente le doy Enter. Y luego quiero grabar estos cambios en el disco. Entonces le doy Write. Y nos dice que la tabla ha sido modificada, sincronizando discos. Y en este caso, si yo le vuelvo a dar un ls-ltr diagonal dev diagonal sd asterisco, voy a ver que ya tengo una partición agregada. Entonces este es el disco como tal y estas son las particiones que existen dentro del disco. Entonces el disco SDB tiene una partición y el disco SDA tendrá 2 particiones. Ahora lo que necesitamos hacer es formatear esa partición para que la podamos utilizar. En este caso yo le voy a dar un formato de tipo ext4. Entonces le voy a dar mkfs
-text y le voy a decir 4 y quiero o tengo que especificar en qué disco y qué partición es la que quiero formatear. Entonces va a ser dev diagonal sdb1, le damos enter, listo. En este momento ya se hizo, ya se creó el formato. Entonces ahora lo que sigue es hacer validar el montaje de este sistema. Nuevamente le doy un df-h. Vean que en ninguna parte aparece aquí dev diagonal sdb1, que es lo que tendríamos que tener. Entonces me voy a ir a raíz. Vamos a crear un nuevo directorio que se va a llamar, le vamos a poner diagonal u01. En este caso, si yo me cambio a diagonal u01 y le doy un df-h punto, que es para ver el montaje, el punto de montaje donde está situado este directorio, df-h punto, voy a observar que u01 está montado en raíz, pero yo quiero que este u01 quede montado en el nuevo disco. Entonces lo que voy a hacer es, me regreso a raíz, le doy un comando que es mount diagonal dev diagonal sdb1 y quiero que se monte en el directorio u01. Aquí ya se hizo el montaje, le doy un df-h y en este caso, en este listado, vamos a observar que aquí ya tengo montado mi disco. Y me dice que estoy ocupando el 1%, tengo el tamaño es de 50 gigas, tengo utilizado 53 megas, que esos 53 megas son las estructuras que se crean durante el formato del disco para poderlo utilizar, y tengo disponibles 47 gigas. Entonces, ahora acuérdense que estoy en raíz. Le doy cd diagonal u01, le doy un df-h punto y ahora pues ya me regresa nuevamente lo que les estaba mostrando, ¿no? Me dice que el punto de montaje donde estoy parado es diagonal 01, que tiene un tamaño de 50 gigas. Tengo utilizado 53 megas y tengo disponibles 47 gigas. Y bueno, aquí ya hemos realizado el montaje del disco. En este caso, si yo reinicio la máquina, ese montaje se va a perder. Entonces lo que necesitamos es hacer el automatizado de este punto de montaje para que cada vez que reinicie la máquina pues se haga el montaje de forma automática. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a editar el archivo fstab que se encuentra dentro del directorio, etcétera. Entonces le damos cd diagonal etc. Bueno, yo puedo utilizar el comando vi para hacer esta edición, pero como entiendo que muchos probablemente no tengan problemas por utilizar este editor, lo voy a hacer de una forma más amigable. Me voy a ir a aplicaciones, me voy a ir a files, o bueno, aquí puedo abrir el editor de texto. Me dice abrir, le doy la ruta, diagonal etc, diagonal fstab. Ya me abre el archivo fstab, acuérdense que es este. Ya estoy parado, le doy un pwd para ver en qué dirección estoy, en qué directorio estoy. Y le puedo dar un lsr-ltr-fstab. Ese es el archivo que queremos editar. Si le doy un cat fstab, ahí estoy viendo el contenido, y el contenido de ese directorio, este archivo, es todo esto.
hasta aquí. Ese es el contenido de ese archivo. Entonces, les decía que lo íbamos a editar. Me voy hasta abajo, como ya estoy en el editor de texto. Aquí le pongo el dispositivo donde quiero hacer el montaje. Va a ser diagonal dep, diagonal sdb1. Bueno, el dispositivo o el disco. Le damos tabulador. Luego de aquí le decimos en dónde lo quiero montar, que va a ser diagonal u01. Luego después de esto tenemos otra columna en la cual tengo que especificar el tipo de file system que quiero montar, que va a ser un ext4, que fue el formato que le dimos. Luego parámetros, que en este caso va a ser defaults, lo vamos a dejar así, defaults. Y luego otras dos columnas que tenemos que completar, que en este caso van a ser 0. Defaults va a ser 0, 0. Y le damos enter. Bueno, no era necesario. Ya después de aquí ya le damos salvar. Y cerramos. Aquí está. Le damos nuevamente aquí un cat a fsetup y vemos que ya están nuestros cambios que habíamos o que hemos realizado. Esta es la línea que se agregó y debemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Es un formato que debemos de cumplir. Vean que los de arriba también cumplen lo mismo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si puedo separarlos para que puedan ver bien el conteo. Vamos a tomar este de aquí arriba. Esto es un valor. Aquí dividimos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El dispositivo donde vamos a hacer el montaje. La ruta donde vamos a hacer el montaje, que en este caso es raíz. El tipo de file system que vamos a montar. Algunos parámetros que bueno, ahorita no estoy perdiendo demasiado tiempo en explicar todo esto, pero aquí queda como defaults y estos valores también van en 0. Nuevamente aquí. Vean cómo cumplimos con esa regla. Este es 1, 2, 3, 4, 5 divisiones para tener 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dispositivo, ruta donde vamos a hacer, o path donde vamos a hacer el montaje, el tipo de file system que vamos a montar, valores que en este caso la palabra queda como defaults y 0, 0. ¿Ok? Es muy importante que cumplan con esta nomenclatura y que todo esto esté bien escrito, porque al momento de reiniciar la máquina, si esto no está bien escrito, pues van a perder el arranque y tendrían que entrar con un disco de recuperación para poder ya sea deshacer los cambios o corregir el error que hayan tenido. Entonces yo veo que está bien, cierro ya mi bueno, no voy a cerrar mi terminal, más bien voy a reiniciar. Le voy a dar un init 6 para reiniciar. Ok, ya reinició mi máquina y vamos a ver cómo quedaron mis discos. System Tools, Terminal, df-h, y aquí ya están mis dos
mis dos discos con las particiones que les decía. En este caso, obviamente el que yo agregué fue el segundo, que es este. Aquí está el segundo, que fue el que yo agregué. Y ya está listo para ser usado. CD, es que le puse O01, CD diagonal U01. Ok, aquí ya puedo comenzar a escribir. Touch prueba.txt lsmltr, ahí está el archivo sin contenido, vi prueba.txt, y podemos escribir este es una prueba de escritura en el archivo prueba.txt. Vean la diferencia, esto significa que el archivo estaba vacío, aquí esto significa que ya se escribió dentro de él. Y si le damos un cat, ahí está el contenido. Y bueno, entonces con esto terminamos este video. Esta parte fue para agregar un disco, para ver cómo agregar un disco en nuestra máquina de Linux, en nuestra máquina virtual de Linux. Vamos a hacer otro video que va a ser cómo agregar una tarjeta también en nuestra máquina virtual de Linux, una tarjeta de red. Porque recuerden que de los videos pasados donde instalamos Linux y dijimos que íbamos a después a instalar una base de datos de Oracle, necesito instalar una tarjeta adicional. Entonces este video más el otro que voy a hacer son los pasos previos para poder hacer el video donde quiero mostrarles cómo instalar una base de datos Oracle en una máquina Linux. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos. Hasta luego.